Entrevista con Sarmiento. Conversaciones cara a cara con los principales personajes de la noticia. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa nació en Lima, Perú, en el año de 1966. Estudió Historia Internacional en la London School of Economics. Ha trabajado como periodista en diversos medios informativos de los Estados Unidos, América Latina y Europa. Es autor de El Diablo en Campaña y La Contenta Barbarie. Además, es coautor de El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y de Fabricantes de Miseria, un libro que se está presentando actualmente en Latinoamérica. Álvaro Vargas Llosa, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Encantado de estar aquí. Yo quisiera empezar con una pregunta que seguramente le ha hecho todo el mundo, pero yo no se la he hecho, entonces la voy a hacer yo. ¿Qué tan difícil es llevar el apellido Vargas Llosa, el apellido de su padre, Mario Vargas Llosa? Pues en realidad no es nada difícil, por lo menos no es un asunto que me planteo yo, es un asunto que se plantean los demás, así que no es demasiado complicado. Yo siempre digo que mi padre ha fijado para su oficio unos topes de excelencia tan insuperables que yo puedo dormir tranquilo. Dormiría muy intranquilo si pensara que pudiera superar esos topes. Como son insuperables, duermo muy tranquilo y me dedico a lo mío. Además también digo que tenemos tantos enemigos comunes que mejor nos llevamos bien. ¿Cuándo empezó a leer a su padre? ¿Lo empezó a leer desde muy joven? Lo empecé a leer muy pequeño. Él fue muy liberal en la educación con nosotros. Él había tenido una relación difícil con su padre y entonces dijo, no voy a reproducir esa situación con mis hijos. Y entonces fue muy liberal y muy tolerante, salvo en una cosa, que implantó un régimen castrense de lectura diaria todos los días, 2 horas al mediodía. Y entonces lo que dijo es, no voy a escoger los libros para ustedes los escogen, pero yo voy a hacer algunas recomendaciones. Entonces me dijo, les recomiendo a mí y a mis hermanos que no lean mis libros, todavía son libros difíciles, densos, complejos, espérense un poquito. Por supuesto, desobedecimos violentamente esa orden y empecé a leer esos libros desde muy joven, 12, 13 años. ¿Con cuál empezó? Yo creo que empecé con Conversación en la Catedral, que era un libro difícil, quizá me equivoqué empezando con ese libro. Aunque debo decir que hasta el día de hoy es el que más admiro, es el libro que más me gusta de él, sabiendo que él escogería probablemente La Guerra del Fin del Mundo. Pero ese libro que a mí me interesa más es un Perú que yo no conocía, el Perú de los años 50. Es una novela basada también, en parte por lo menos, en la historia del periodismo, que es un tema que tengo muy caro para mí. Pero efectivamente es un libro que yo no recomendaría a nadie de 12 o 13 años, es un libro que creo que hay que leer un poquito después. Creo que yo lo leí a los 14 o 15, o sea que no estamos tan alejados. ¿Qué lo motivó a dedicarse al periodismo? Todo empezó con una anécdota divertida. Yo había visto una película que en español se llamaba La Guerra del Fuego, la había visto en Londres, una película muy bonita, sobre el despertar de los sentimientos humanos en los simios. Sí, de Jean-Jacques Hano, el director, sí. Y la volví a ver en Perú un tiempo después, y le habían censurado una escena erótica, que para mí era absolutamente fundamental en la película. Cuando la muchacha se inclina, digamos, y el señor, el cavernícola, Así el troglodita. El troglodita llega por atrás, sí. Así es, exactamente. Le habían censurado esta escena y para mí mutilaba toda la película. Y me indigné. Yo era un muchacho, no recuerdo que tenía 15 años, 14 años, no recuerdo bien. Y escribí una pequeña carta, indignada, incandescente. Y le envié a una revista, un semanario que se llamaba Oiga, que ya no existe, sin ninguna esperanza de que la publicaran, ¿no? Y pasaron 2 o 3 semanas y no la habían publicado. Pero la 4ª semana, para mi sorpresa, en un kiosco me doy con esta revista, abro la revista y estaba ahí, no solamente como carta, sino que en realidad estaba con un gran despliegue de fotografías y habían montado un gran escándalo con mi carta. Y entonces dije, esto me gusta. Y a partir de entonces empecé a mandar cartas a la revista, me volví una especie de corresponsal de la revista y a partir de entonces le cogí el gusto al periodismo. El periodismo es un vicio, una vez que entras sales con mucha dificultad de él. Es verdad. Mario Vargas Llosa tuvo una trayectoria política que es muy común en los miembros de su generación, los escritores de su generación. Empezó siendo de una determinada izquierda y sin embargo después se fue pasando hacia una ideología liberal que es la que lo caracteriza actualmente. ¿Cuál fue su trayectoria? Usted, desde que lo conozco, desde que lo he leído, ha mantenido posiciones liberales. Yo sí, tuve mi pequeño sarampión también, un sarampión en una versión un poco más moderada. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Universidad de Princeton, tuve un periodo en la Universidad de Princeton, allá en Estados Unidos. Era muy amigo de unos independentistas puertorriqueños y entonces iba con ellos a manifestar a veces a la Casa Blanca,
por ejemplo, recuerdo que fui a manifestar contra Reagan por la política hacia Centroamérica. Y también recuerdo en mis primeros, conocí a mis pinitos periodísticos en Lima. Trabajé en el diario La Prensa, un diario también con mucha historia, muy legendario, que ya dejó de existir. Y un diario además que tuvo la particularidad de poner en manos de una generación de muchachos de 15 años toda la responsabilidad. Por supuesto, en un año arruinamos al periódico, que el periódico quebró. Pero antes de quebrar me las ingenié para colocar un par de editoriales de tono más bien izquierdista sobre el tema del sandinismo, recuerdo. Era un periódico conservador, de derecha, así que era un escándalo que se introdujeran estos editoriales. Pero esos fueron mis pequeños roces con la, con la izquierda latinoamericana. En realidad, desde muy joven, yo de algún modo pues me volví liberal. Yo creo que porque mi generación despertó a la conciencia política ya con un bagaje de experiencia pasada que no tenían. Por lo menos no en esa dimensión nuestros mayores, y para mí era más fácil, digamos, curarme desde pequeño contra el contagio, digamos, de la ideología socialista o izquierdista, ¿no? ¿Qué tan fácil es hoy para un liberal como usted el hacer escuchar su voz en Latinoamérica? Yo creo que hay un auditorio en estos momentos y creo que hay muchos medios para comunicarse. Creo que no nos faltan medios y creo que no es ese el problema. Lo que creo es que hay un enemigo enorme contra el cual combatimos, que es la confusión. Sartre decía de no sé quién, o alguien decía de Sartre que había contribuido como nadie a la confusión contemporánea. Bueno, realmente hay una confusión contemporánea tremenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pertinaz insistencia con que lo que hay en América Latina es liberalismo, y que entonces cuando fracasa lo que hay en América Latina, lo que fracasa es el liberalismo, es un enemigo contra el cual hay que combatir permanentemente, porque en realidad todavía no hay liberalismo, todavía estamos lejos de haber creado sociedades liberales. Sin embargo, hay esa enorme confusión. Yo te diría que el principal reto que tiene un liberal hoy en día, por lo menos en el contexto de América Latina, es luchar contra esa enorme confusión, esa enorme superchería que consiste en atribuir características liberales a una experiencia que creo que tiene poco que ver con el liberalismo. Vamos a hacer una pausa en este momento, si no le molesta. Regresamos en un instante más. Estamos en la entrevista, estamos conversando con el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Álvaro Vargas Llosa, coautor del libro Fabricantes de Miseria, un libro que se está presentando en estas semanas en nuestro país, un libro que es de alguna forma la segunda parte de un volumen que causó una gran controversia en México cuando salió el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Me decía mi investigadora aquí que hay una página en internet donde se reciben comentarios sobre el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y que muchos de los comentarios son ataques en que lo llaman a usted idiota. ¿Cómo no? Estoy seguro que hay más de una página, ¿no? Sí. Es una de las razones, yo creo, por las cuales en cierta forma era necesario este segundo libro, para seguir manteniendo viva la polémica. Es una polémica que finalmente toca a un asunto central, ¿no? ¿Por qué 2 siglos después de nuestra independencia los latinoamericanos seguimos siendo pobres, ¿no? Pero además yo creo que de algún modo pues el primer libro, aunque provocó la polémica y el debate que queríamos suscitar, no llegó a, digamos, a ser demasiado claras las nociones que estaban en juego. Creo que en esta confusión a la que yo me refería era más visceral el manual, ¿no? No sé si visceral, era panfletario, ¿no? Recogiendo esa tradición del siglo XVIII francés que inventó el género, en realidad. Nosotros queríamos hacerlo en estilo panfletario, creíamos que era muy importante salir a combatir cuerpo a cuerpo contra ideas que finalmente han tenido una repercusión muy concreta en la realidad. Pero este es un libro más reflexivo, probablemente, y más investigado. La izquierda siempre ha escrito panfletos, pero se supone que la derecha no debe responder con panfletos. Pues yo creo que se equivocan primero en eso de la derecha, porque la derecha puede ser Pinochet, los liberales. Los liberales, sí. Yo creo que sí, los liberales escriben panfletos. Lo que pasa es que hay también una confusión a ese respecto, ¿no? Hay una sensación de que el liberalismo es el conservadurismo. Hay una tendencia a amalgamar ambas cosas y hay gente que no tiene muy clara esa distinción enorme. Yo les recomendaría un texto maravilloso de Hayek, precisamente, que se titula ¿Por qué no soy conservador? ¿No? Hay una tendencia a amalgamar ambas cosas y en realidad yo creo que hay elementos de la izquierda que pueden ser liberales. La revolución liberal en Nueva Zelanda, o la, digamos, parcial revolución liberal en Nueva Zelanda,
propaganda, la ha hecho la izquierda, el Partido Laborista, ¿no? Hoy en día Tony Blair, en algunos casos, en algunos sentidos, es más thatcheriano que Margaret Thatcher, ¿no? Siendo del Partido Laborista, ¿no? Y habiendo él sido fue el que le dio militante. autonomía al Banco Central. Así es, exactamente, que los conservadores no se habían atrevido a hacer y ahora le ha dicho al Banco Central, ustedes fijan las tasas de interés sin injerencia del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía. Eso, por ejemplo, es una medida de tipo liberal que Margaret Thatcher y John Major después no se atrevieron a hacer. Decía Ortega y Gasset, José. Aunque debo aclarar que yo prefería que las tasas de interés las fije el mercado, pero si alguien las va a fijar, que las fije por lo menos una entidad autónoma y no el Ministerio de Hacienda, ¿no? Decía, estábamos hablando de izquierdas y derechas, decía Ortega y Gasset que en su prólogo para la rebelión de las masas, que ser de izquierda o ser de derecha es confesar que padece uno de hemiplegia moral. ¿Qué opinión le merece esta actitud? Usted, me doy cuenta que usted no se considera de izquierda ni de derecha. Yo me considero un liberal, ¿no? No me asusta que me digan derecha si por derecha entendemos claramente liberalismo. El problema es que la derecha significa, yo qué sé, Porfirio Díaz en México, la derecha puede significar Perón en Argentina, la derecha puede significar Pinochet en Chile. Así que yo creo que hay que tener muy claro que, digamos, el liberalismo es libertad política y libertad económica indisociables una de la otra. En la actualidad, la derecha en Rusia es el Partido Comunista. Así es el conservadurismo más absoluto, es lo más retrógrado que hay, es el regreso al pasado, efectivamente, es la derecha. La derecha y la izquierda son, digamos, términos que van un poco en función de la circunstancia específica. Y todos sabemos que la izquierda y la derecha nacieron durante la Revolución Francesa, simplemente por un problema de ubicación, donde estaban ubicados en el Parlamento, ¿no? Los parlamentarios de uno y otro bando, ¿no? Vamos un poco más al contenido. Usted hizo una pregunta que creo que es la pregunta fundamental que nos hacemos los latinoamericanos. A 2 siglos de nuestra independencia, ¿por qué nosotros somos pobres y por qué los estadounidenses, los canadienses, los británicos, incluso los españoles y portugueses que estaban muy atrasados hasta hace relativamente poco tiempo son más prósperos que nosotros? Yo creo que porque no hemos sabido para qué sirven los gobiernos, ¿no? Yo recuerdo durante la promoción del libro anterior nos preguntaban, o por lo menos me preguntaban, ¿quién es el idiota? Y había distintas maneras de definirlo. Yo decía, probablemente el idiota es, sin ánimo de ofensa, es aquel que crea que el gobierno existe para resolverle su problema. En América Latina, durante estos 2 siglos, para hablar solamente de la etapa republicana independiente, porque también en cierta forma arrastramos eso desde la época colonial, pues hemos tendido a creer que el gobierno existe para resolvernos nuestro problema. Hemos tenido estados o muy fuertes o muy grandes y sociedades débiles, muy pobres y muy débiles. Esa proporción es la equivocada. Yo creo que lo fundamental en aquellas sociedades que han logrado ser prósperas es que las sociedades civiles han asumido cada vez más la responsabilidad de su propio destino. En la medida en que esas sociedades civiles se han fortificado, los estados no necesariamente se han debilitado, porque el Estado tiene que ser fuerte. Para un liberal el Estado tiene que ser muy fuerte, por ejemplo en la administración de justicia, pero sí han reducido el ámbito de su injerencia a aquellas tareas esenciales. Repito, por ejemplo, la administración de justicia. Si hay una reforma que brilla por su ausencia en el panorama de los 90 en América Latina, en todas estas economías que supuestamente, según cierta gente, son liberales, es la reforma de la justicia. Nuestra administración de justicia es una verdadera calamidad, un desastre, y no hay institución más importante para una economía de mercado que un sistema de justicia. ¿Cuál es la situación actual de Perú? En Perú tenemos un presidente que primero se postuló con unos principios muy populistas, incluso que estuvo en una campaña en contra de su padre, de don Mario Vargas Llosa, que después aplicó una serie de soluciones de mercado, pero que se convirtió en autoritario en lo político. Incluso se hizo un autogolpe de Estado, destituyó al Congreso. Así es. ¿Es correcto o no es correcto en algunas ocasiones eliminar las libertades democráticas con el fin de impulsar un proyecto económico liberal? Nunca es correcto, porque el principio esencial de la economía de mercado es la descentralización, es decir, es la individualidad. La gente tiene ciertos derechos que no puede vulnerar ningún gobierno. Cuando tú creas un sistema de tipo autoritario, lo que estás haciendo es reconcentrando en manos del Estado ese poder que tiene que tener la sociedad civil. De hecho, hoy en día los empresarios que tienen éxito en el Perú necesariamente tienen que trabar algún tipo de alianza con el gobierno de Fujimori. Es una economía de mercado, por tanto, solo en el nombre. Es una economía esencialmente mercantilista, en la cual todos los satélites empresariales giran en la órbita de ese Estado central que ha concentrado muchos poderes, incluso más de los que tenía anteriormente, que ya es decir muchísimo, ¿no? Lamentablemente en Perú lo que hay ahora es un entrampamiento político muy serio. Hay una militarización institucional muy grande, hay una corrupción muy fuerte, hay una violencia de Estado muy visible. ¿Y cómo sale uno de esa situación?
no es